Dicen que Bitcoin no tiene jefes, que es la red más descentralizada del planeta, pero mientras muchos se aferran a la idea de que nadie controla Bitcoin, gigantes financieros como BlackRock y firmas cripto como Tether se disputan silenciosamente grandes porciones del poder real que mantiene vivo a Bitcoin: los mineros, los desarrolladores y los holders. ¿Será que esos intereses opuestos se anulan entre sí y mantienen el equilibrio, o acabará una de las partes apoderándose de la moneda digital más importante del mundo? Esta historia lo cambiará todo, así que quédate hasta el final. Hola, soy David Aranzábal, fundador de Money Club y CryptoWeek. Nuestros miembros del club ya han superado los 6 millones de euros en sus portafolios. Si te interesan las inversiones y las criptomonedas, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Para entender realmente por qué hay una lucha por controlar Bitcoin, empecemos con un dato concreto que se conoció en noviembre de 2023. Uno de los pools mineros más grandes, F2 Pool, estuvo censurando ciertas transacciones de Bitcoin asociadas a direcciones sancionadas por el gobierno de Estados Unidos. Caso curioso, los usuarios se organizaron y desviaron su poder de minado hacia otras piscinas que no aplicaban censura, lo que a primera vista demostró esa descentralización de la red. Sin embargo, imaginemos por un momento que en vez de un solo pool grande, muchos mineros individuales se volvieran obedientes a organismos de control. Para asombro de muchos, la realidad no está tan lejana. Casi un tercio del hash rate de Bitcoin proviene de empresas públicas de minería en Estados Unidos, sometidas a regulaciones que pueden incluir sanciones económicas o requisitos de cumplimiento. Estas compañías tienen la ventaja de financiarse emitiendo acciones o deuda, y esa facilidad para expandir su operación podría llevarlas a concentrar cada vez más poder de minado. Allí es donde el nombre BlackRock cobra relevancia, porque este gigante, junto con otros gestores de activos como Fidelity, Vanguard o State Street, ha invertido en compañías mineras públicas, ejerciendo influencia a través de sus participaciones accionarias. Resulta que no es la primera vez que venimos observando cómo los grandes fondos han usado sus posiciones para forzar cambios en las estrategias corporativas en el pasado, por ejemplo con las famosas políticas de ESG, Environmental, Social and Governance. No es descabellado pensar que, si deseasen alterar la naturaleza de Bitcoin, por ejemplo llevándolo de Proof of Work a Proof of Stake, podrían intentarlo si logran que la mayoría de la potencia de minado y el grueso de los desarrolladores y tenedores de BTC acepte el cambio. En este punto vale la pena recordar que los mineros son solo una parte de la ecuación. Bitcoin se sostiene sobre tres pilares: mineros, desarrolladores y holders. Hace algunos años, la llamada guerra del tamaño de bloque demostró que los desarrolladores y la comunidad de usuarios pueden resistir con éxito un cambio no deseado. Sin embargo, los grandes gestores de activos parecen haber aprendido de esa experiencia. Ahora no solo compran acciones de mineras, sino que empiezan a financiar desarrolladores de Bitcoin, directamente o a través de donaciones. En Bitwise o Banek, por ejemplo, canalizan parte de sus ingresos de sus ETFs de Bitcoin para subvencionar trabajo de desarrollo. Esto abre la puerta a que fondos todavía más grandes, como BlackRock y Fidelity, hagan lo mismo y tengan aún más poder para moldear la evolución de la cadena. A todo esto hay que sumarle la variable de los holders. Muchos inversores minoristas ceden su BTC a ETFs, que prometen facilidades y seguridad, pero suelen incluir cláusulas que dan a los gestores el poder de decidir a qué fork apoyar en caso de división de la cadena. El riesgo es que, en un hipotético futuro ataque cuántico o una actualización importante de algoritmos, un fondo como BlackRock, que controle una fracción significativa del BTC circulante vía ETF, pueda escoger unilateralmente cuál versión de la red seguir, provocando que una gran parte de los usuarios, que priorizan sus rendimientos y su comodidad, acepte esa versión. El resultado sería la marginación de la otra bifurcación, que terminaría con un valor de mercado decreciente. Sin embargo, como siempre, el ecosistema cripto está lejos de quedarse con los brazos cruzados. Empresas como Tether han entrado en la contienda. Tether ha declarado abiertamente que invierte millones en minería de Bitcoin y ya sería, de hecho, uno de los mayores mineros a escala global. Compran grandes participaciones en compañías listadas e invierten en parques energéticos en lugares como El Salvador. Además, una parte de las ganancias mensuales de Tether, que son enormes cuando los tipos de interés están altos, pues posee treasuries y otros activos de renta fija, termina invertida en Bitcoin. Se rumora que Tether ya tiene aproximadamente 100.000 BTC
y se estima que en 2024 sus ganancias superaron los 13.000 millones de dólares, más del doble de lo que ganó BlackRock, que es el gestor de activos más grande del mundo. Esta posición financiera privilegiada puede traducirse en influencia a la hora de proteger la arquitectura actual de la red, invirtiendo en investigación, desarrollo y capacidad de minado. Y no podemos olvidar que otras compañías alineadas con la visión original de Bitcoin, como MicroStrategy, acumulan también grandes reservas de BTC. El resultado es una especie de guerra silenciosa. Por un lado, gigantes de la gestión de activos tradicional podrían querer un Bitcoin más controlable para encajar con sus criterios corporativos y regulatorios. Por el otro, compañías puramente cripto como Tether ven a Bitcoin como el pilar de la libertad financiera y están dispuestas a invertir fuerte en defenderlo. Por ahora, este tire y afloja parece beneficiar la robustez de la cadena y apuntalar el precio de BTC, porque hay grandes sumas de dinero volando hacia la infraestructura y la acumulación de Bitcoins. La atención que generan estos movimientos, lejos de debilitar la moneda, en general la fortalece, ya que se prueba una y otra vez que Bitcoin no se doblega con facilidad a una sola fuerza externa. No obstante, si una de estas facciones llegara a quedar gravemente debilitada, imaginemos una catástrofe irreparable en la custodia de los ETFs, una fuga masiva hacia la autogestión de los tokens o una caída drástica de las ganancias de Tether por cambios en los tipos de interés, el equilibrio podría romperse. La esencia de Bitcoin se ha conservado en buena parte gracias al constante pulso entre intereses gigantescos pero contrarios. Sí, la moneda presume de no tener un líder centralizado, pero curiosamente, la energía que la mantiene firme viene de que existen actores de gran peso que no cesan de presionarla en distintas direcciones, sin lograr imponerse del todo. El factor Bitmain, líder en la fabricación de máquinas de minería, añade otro matiz interesante. Controla hasta el 90% del mercado global de equipos ASIC, y aunque la empresa es china, parte de sus inversores principales proceden de Estados Unidos, como Sequoia Capital. Uno no puede evitar preguntarse quién ejerce la verdadera influencia midiendo ese flujo de capital y tecnología. Tether, con su enorme desembolso en equipos, puede ser el mayor cliente de Bitmain. Incluso se sabe que la compañía BitDeer, antes ligada a Bitmain, recibió inversiones de Tether. Hasta el momento no parece probable que Bitmain busque cotizar en bolsa de nuevo, porque una IPO la haría más vulnerable al control de gestores de activos tradicionales. Pero si en un futuro lo intentase, podría ser señal de que la balanza de poder se inclina en otra dirección. A largo plazo, Bitcoin y su precio podrían salir beneficiados de este enfrentamiento continuo. A medida que crece la relevancia de la cadena y sube la cotización de BTC, más entidades con distintos intereses querrán poner la mano en el pastel. Ese choque de fuerzas puede mantener el proyecto en un delicado equilibrio en el que ningún bando se hace con un control total. Y la red evoluciona fortaleciéndose a través de inversiones, mejoras tecnológicas y una demanda incesante. Eso sí, siempre y cuando no surja un desastre repentino que deje a un solo jugador como claro vencedor. Ese escenario requeriría un ataque muy agresivo, como la irrupción de computadoras cuánticas capaces de hackear direcciones de Bitcoin, para forzar un cambio tan radical que muchos holders tal vez cedan a la versión aprobada por el grupo más poderoso. De momento, lo fascinante de Bitcoin es que su éxito nace de la tensión entre múltiples actores de gran envergadura, cada uno con sus intereses. Paradójicamente, ese equilibrio inestable es lo que le da solidez y la hace cada vez más resistente. Y al final, cuanto más la presionan, más se refuerza su base de usuarios decididos a conservarla como está. Pareciera que Bitcoin mantiene un pulso frenético con el poder, y mientras no haya un ganador absoluto, su trayectoria alcista continuará. Y si quieres dar un paso más allá y conocer cómo nuestra comunidad ha superado los 6 millones de euros en Crypto Portfolio, te invito a ver este vídeo sobre Money Club. Tienes el enlace en la descripción y en él te cuento cómo puedes llevar tus inversiones al siguiente nivel, aprovechando el actual mercado alcista de las criptomonedas, con estrategias exclusivas. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal. Eso me ayuda a seguir creando contenido de valor. Te veo en el próximo vídeo.